los auspiciadores de la cuarta reunión de expertos EIDOCA 2021. Auspiciador diamante: AstraZeneca, con sus productos Forxiga, Sigduo y Betaloc. Rowe, con sus productos Olme2 y Cerevas. Panalab, con sus productos Atredan y Coropress. Cardiotech, con sus productos Presnife, Clocard, Losart y Retarmio. Cardiomed Sued, con sus productos Candesar, Coroval y Valsartec. Bayer, con su producto Xarelto. Patrocinador Oro. Laboratorio Collado. Sanofi. Pfizer, con sus productos Eliquis y Aldactone. Saval, con sus productos Blox y Vaxalam. Megalabs, con sus productos Mantixa y Adepa. Cardioetic, con sus productos Corprexia D y Corprexia en sus presentaciones de 8, 16 y 32 miligramos. Asofarma, con sus productos Iltux e Iltuxam. Patrocinador Plata. Magnachim, con su producto Escorlat en sus presentaciones de 5, 10, 20 y 40 miligramos. Laboratorio Siegfried, con su producto Vimada. Muy buenos días y bienvenidos. Soy la doctora Clara Luz Encarnación. Quiero agradecer primeramente a Dios y con su bendición agradecer a cada uno de ustedes por asistir a esta cuarta sección de expertos del Círculo de Egresados de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología, la cual se está realizando desde el día de ayer. También agradecer a nuestros auspiciadores y a todos nuestros conferencistas por tomar el espacio en sus agendas para aportarnos sus valiosos conocimientos. De manera muy especial, agradecer al doctor Luis Castillo, nuestro primer conferencista de la mañana de hoy, quien nos ofrecerá sus valiosos conocimientos acerca de un tema tan importante como es la cardiotoxicidad a largo plazo. El doctor Castillo es médico residente de primer año de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología, médico internista egresado del Hospital Luis Eduardo Aybar y médico graduado summa cum laude de la Universidad Latinoamericana de La Habana, Cuba. Bienvenido, doctor Castillo. Muy buenos días, mi nombre es Luis Alberto Castillo, residente de primer año del Instituto de Cardiología. Vamos a hablar sobre la cardiotoxicidad y su impacto a largo plazo. A manera de introducción, es importante destacar que el cáncer es la segunda causa de muerte en Estados Unidos y que para el 2019 más de 16.9 millones estaban diagnosticadas con algún tipo de cáncer. Se espera que la incidencia sea de 1.9 millones para el 2021 y aproximadamente 608.570 estadounidenses morirán de cáncer para este año, lo que traduce en alrededor de 1.670 muertes por día. La quimioterapia es una de las técnicas que se utiliza para contrarrestar el cáncer y no es más que el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. Actúa evitando que las células cancerosas crezcan y se dividan en más células. Afecta a todas las células en crecimiento, incluidas las que son sanas. Este daño causa el efecto secundario de la quimioterapia. La cardiotoxicidad es la aparición de síntomas de insuficiencia cardíaca o caída de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en personas expuestas. Sin embargo, este término no solamente se puede quedar en una disfunción del ventrículo izquierdo, sino que es un término más amplio, ya que incluye cualquier lesión cardíaca resultante de la exposición a una toxina.
Como definición operativa, la cardiotoxicidad por insuficiencia cardíaca tiene 3 grados. El grado 1, reducción asintomática de la fracción de eyección de un 10 a un 20%. Grado 2, reducción de la fracción de eyección por debajo del 20%, por debajo de la normalidad. Y grado 3, una insuficiencia cardíaca sintomática. Con respecto a la clasificación temporal, puede ser aguda o crónica. Aguda hasta los 14 días luego del tratamiento. Crónica, final de la fase aguda y años después. Dentro de los factores de riesgo que están descritos como factores de riesgo que predisponen a la cardiotoxicidad están la extremidad de la vida, el sexo femenino, trastornos cardiovasculares preexistentes, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, dislipidemias, entre otros. En este estudio de prevención y monitorización de la disfunción cardíaca en pacientes supervivientes de cáncer, se demostró que los factores que tenían mayor incidencia relacionados con la cardiotoxicidad eran los que tenían alta dosis de quimioterapéuticos o radioterapia, que tenían factores de riesgo cardiovasculares preexistentes, como ya los antes mencionado. También el sexo femenino, si bien es cierto que está descrito como un factor de riesgo para la cardiotoxicidad, aquellas mujeres que tienen una gran cantidad de estrógenos, o sea, que tienen niveles de estrógenos elevados, tienen un efecto protector para la cardiotoxicidad. Esto ha demostrado que pacientes que tenían cáncer prepúberes o postmenopáusica o mujeres que tenían cáncer de ovario, que estas 3 condiciones coinciden con una disminución de estrógeno, tenían mayor efecto cardiotóxico. Dentro de los fármacos cardiotóxicos es importante destacar que la antraciclina son los que tienen mayor efecto estudiado, como cardiotóxicos. Dentro de las implicaciones cardíacas de lo quimioterapéutico va desde una disfunción miocárdica hasta enfermedad valvular, arritmia, hipertensión arterial y eventos vasculocerebrales. En este estudio se demuestra que no solamente los antineoplásicos tienen un efecto cardiotóxico. El etanol está bien descrito que produce trastornos tanto agudos como crónicos a nivel cardíaco, siendo los agudos alteraciones del ritmo cardíaco, en especial la fibrilación auricular, y como crónico podemos destacar que se presentan la miocardiopatía dilatada. Entre los inhibidores del acosto selectivo que disminuyen lo que son los efectos gastrointestinales, pero aumenta el efecto cardiotóxico, ya que esto produce un desbalance entre la prostaciclina y el trombosano A2, aumentando este último que tiene un efecto cardiotóxico directo. También es importante destacar que los antipalúdicos, cloroquina e hidroxicloroquina, que son medicamentos que están asociados también a las enfermedades reumatológicas para disminuir el uso de esteroides, y se han utilizado ampliamente en el tratamiento para la infección por COVID-19, son cardiotóxicos. Sin embargo, en este estudio plantea que la cardiotoxicidad está directamente relacionada con la dosis, y que la dosis que provocaron cardiotoxicidad fueron dosis iatrogénicas. Si bien es cierto que la cloroquina y la hidroxicloroquina producen alteración en el QT, prolongándolo, lo que predispone a arritmias mortales, por lo que hay que utilizarlo con cuidado. También la radioterapia produce cardiotoxicidad, y dentro de los factores que se invocan está el estrés oxidativo, un aumento de la especie reactiva de oxígeno y una falta de eliminación de la misma, lo que traduce a cambios en el ADN de las fibras miocárdicas, y finalmente produce fibrosis y a posterioridad dilatación del miocardio. El impacto a nivel cardíaco que tiene los neoplásicos. ¿Qué esperar luego de esto? Bueno, la radioterapia produce daño en la microvasculatura, lo que se traduce a una disfunción endotelial, inflamación, estrés oxidativo y aterosclerosis acelerada. En este estudio que habla sobre el riesgo de isquemia cardíaca en mujeres, luego de radioterapia para cáncer de mama, demostró que aquellas mujeres que tenían mayor dosis de radioterapia, esto aunado
a factores de riesgo cardiovasculares y a la edad, demostró que hay una mayor incidencia de cardiotoxicidad. Por lo tanto, en comparación, aquellas que no tuvieron radioterapia tuvieron menor incidencia en efectos cardiovasculares y disminución en la mortalidad. Con respecto a la terapia de deprivación de andrógenos, esto está asociado a sobrepeso, adiposidad visceral y disminución de la sensibilidad a la insulina y dislipidemia, lo que trae como consigo un síndrome metabólico que está bien descrito como un efecto cardiovascular importante. Con respecto a la deprivación de andrógenos, se ha demostrado que aquellos pacientes con cáncer de próstata que recibieron terapia con deprivación de andrógeno con respecto a lo que no utilizaron, al año tienen una incidencia mayor del 20% en comparación con los que no tuvieron la terapia de deprivación como un efecto cardiotóxico importante. Con respecto a los supervivientes de cáncer infantil, el riesgo aumenta 10 veces en cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular. Este riesgo se mantiene incluso luego de 4 décadas de finalización del tratamiento. Aquí sobre los hallazgos sobre los pacientes que sobreviven de cáncer infantil y que recibieron terapia cardiotóxica, vemos que la cardiomiopatía se presenta en un 7.4%, la enfermedad arterial coronaria en un 3.8% y la enfermedad valvular en un 28%. También con respecto a los factores de riesgo tradicionales, está descrito que aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, diabetes mellitus, en comparación de aquellos pacientes que recibieron terapia de quimioterapia o radioterapia, tienen menor incidencia aquellos que no tuvieron estos factores de riesgo tradicionales en los efectos cardiotóxicos, dados por insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular o enfermedad arterial coronaria. También la hipertensión arterial está asociada con el uso de citoplastino, dado con la formación de enlaces convalentes con base de purina de ADN y enlaces cruzados intracatenarios. También se invocan marcadores de estrés oxidativo importantes y niveles aumentados de factor de necrosis tumoral alfa y múltiples citocinas. En este estudio que hay una relación demuestra que hay una relación importante en los pacientes que sobrevivieron de un cáncer testicular con el índice de masa corporal y también la terapia con citoplastino. Aquí se destaca que se utilizaron controles, aquellos pacientes que no llevaron la terapia o pacientes que llevaron terapia con cirugía o radioterapia, versus aquellos que utilizaron terapia mayor de 850 miligramos de citoplastino. La incidencia de hipertensión arterial fue mucho mayor en estos pacientes. Con respecto de los factores modificables, sigue prevaleciendo lo que es la hipertensión y la diabetes mellitus en las enfermedades cardiovasculares. Esto aunado a mayor edad, mayor la incidencia de efectos cardiotóxicos en los pacientes que tienen hipertensión y diabetes mellitus. Esto en pacientes que fueron estudiados de los 25 a los 45 años y que recibieron radioterapia. Aquellos que utilizaron radioterapia y quimioterapia tienen una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular como un efecto acumulativo. En este gráfico podemos ver la mortalidad por todas las causas en pacientes que tuvieron cáncer y enfermedad cardiovascular y aquellos que tuvieron cáncer sin enfermedad cardiovascular o aquellos que no tienen ninguna condición. Aquí vemos que la supervivencia de los pacientes que tienen cáncer y una enfermedad cardiovascular es inferior. Con respecto a la hiperlipidemia, los inhibidores de la aromatasa bloquean la conversión de andrógeno en estrógeno y tienen efectos variables sobre los lípidos. En este estudio que habla sobre la terapia coadyuvante en pacientes posmenopáusica y con cáncer de mama, se demostró que los inhibidores de la aromatasa aumentan el riesgo de la enfermedad cardiovascular y también las fracturas óseas. Una parte importante que es la terapia de células madre, el trasplante de células madre halogénico y la hiperlipidemia.
dice que esto tiene una mayor incidencia en hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, siendo esta última mayor, y está fuertemente asociada con el beneficio del tratamiento, o sea que es un marcador de que la terapia halogénica está haciendo su efecto. Con respecto a las alteraciones estructurales, la terapia de cáncer puede ser potencialmente en diferentes estructuras, puede producir los daños. Dentro de ellos podemos destacar que los pacientes mayores de 40 años presentan cardiopatía, enfermedad arterial coronaria, enfermedad valvular con una incidencia mayor con respecto a lo que tienen de 18 a 29 años. Otro punto importante que la degeneración valvular, que es producto de las terapias de radioterapia a nivel torácica, puede provocar disfunción valvular, ya sea tanto insuficiencia como estenosis. Las enfermedades del pericardio igual están relacionadas con, ya sea de manera directa por un cáncer de manera metastásica o puede ser por la terapia que se utilice con radioterapia que puede provocar derrame pericárdico con taponamiento o con constricción pericárdica. Dentro de las enfermedades de la conducción, síndrome del seno enfermo, el bloqueo cardíaco y la bradicardia están presentes. En este estudio que habla sobre la toxicidad electrofisiológica de la quimiorradiación, se describe que los efectos adversos pueden ser como un efecto a través de los canales iónicos de sodio, potasio, cloro que producen alteraciones del ritmo o que puede ser con un efecto directo de la radiación a nivel del sistema de conducción que puede provocar los diferentes grados de bloqueo. La insuficiencia cardíaca es el desarrollo de una miocardiopatía que conduce a disfunción miocárdica y que esto aumenta la morbimortalidad de los pacientes. Aquí se puede demostrar en pacientes los riesgos a mediano y largo plazo cardiovascular de pacientes que han sobrevivido a diferentes tipos de cáncer. Aquí podemos demostrar que los pacientes que sobrevivieron a un cáncer, a un linfoma no Hodgkin, el aumento de la falla cardíaca o cardiomiopatía estaba estrechamente relacionada con, la edad. A mayor edad, los pacientes que tenían mayor de 80 años, supervivientes de cáncer, tenían mayor incidencia de los eventos cardiovasculares. También aquí podemos ya como punto clave para llevar a la casa definir que la cardiotoxicidad es un efecto secundario esperado con las terapias antineoplásicas, identificar los grupos de riesgo de hospital para disminuir su incidencia y la detección precoz a través de la técnica de imagen y los biomarcadores diagnósticos guía la terapéutica. La cardiotoxicidad involucra más que la disfunción del ventrículo izquierdo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Castillo por tan magnífica y completa conferencia. Les recordamos que las preguntas se realizarán al final de la sesión. A continuación, nos complace en presentar a nuestra próxima conferencista, la doctora Elba Pamela Félix, quien nos traerá el tema sobre psicocardiología, una perspectiva psicosocial. La doctora Félix es residente de segundo año de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología, médico internista egresada del Hospital Ramón de Lara y maestría en gestión hospitalaria en Madrid, España. Bienvenida, doctora Félix. Muy buenos días, con ustedes la doctora Pamela Félix, residente del segundo año del Instituto Dominicano de Cardiología. A mi cargo está el día de hoy presentar psicocardiología, una perspectiva biopsicosocial. Empezamos definiendo la psicocardiología como el área dentro de la psicología de la salud que se ocupa de detectar e intervenir sobre los factores de riesgo psicosociales que inciden en el desarrollo y desencadenamiento de las enfermedades cardíacas y las secuelas psicológicas de los eventos cardíacos. Sabemos que esta utiliza el modelo biopsicosocial, donde se define como un modelo o enfoque participativo en salud y enfermedad, que postula que el factor biológico, el factor psicológico y los factores sociales van a desempeñar un papel significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad y discapacidad.
mencionar algunos antecedentes. Juan Ti, el emperador amarillo, señalaba que cuando las mentes están cerradas y la sabiduría se traba, uno puede quedar ligado a la enfermedad. William Harvey señalaba una vinculación entre la mente y el corazón, diciendo que toda afección de la mente, acompañada de dolor o placer, esperanza o miedo, produce una agitación cuya influencia se extiende al corazón. Para 1910, William Osler definió al enfermo cardiovascular como un individuo preocupado. Menninger en el 36 y Dunbar en el 43 reconocieron en los sujetos cardíacos una fuerte tendencia a reprimir la ira. Para la misma época, Weiss vinculó la hipertensión arterial con la hostilidad reprimida. Tras los terremotos de Atenas, Los Ángeles y Yogo, los registros de mortalidad mostraron un aumento significativo entre 2 y 5 veces de muertes no traumáticas por causa cardiovascular. Tras el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, se detectó un incremento en el número de descargas de los desfibriladores cardíacos automáticos implantables. En este mismo grupo de pacientes se hizo un estudio donde se observó que en aquellos que eran más irascibles sufrían más descargas, un 15% versus un 3% de estos pacientes que no manejaban ira. Rosansky demostró que un 59% de los pacientes coronarios ante el estrés emocional sufrían trastornos segmentarios de la contractilidad. De ellos, solo un 23% mostró cambios electrocardiográficos. Hablando de la relación cuerpo-mente, mencionar que esta empezó desde 1400 años antes de Cristo y esta definía mente-cuerpo diciendo que están indisolublemente unidos y la salud física se ve decididamente influida por las emociones y las conductas de las personas. Entonces, aquí empezamos a hablar del modelo biomédico antes de entrar de lleno al modelo biopsicosocial y a su vez explicarlo y decir por qué este ya ha fallado. Primero, esta es la doctrina del dualismo mente-cuerpo. El cuerpo es una entidad física y la mente del dominio espiritual. Este está basado en la integración de los hallazgos clínicos con los datos de laboratorio y los datos de anatomía patológica. Tiene diferentes características, de las cuales solamente vamos a mencionar las más relevantes. Es curativo porque el extremo de este aspecto es el encarnizamiento médico, donde se prescribe por prescribir. Objetivo porque tiene dificultades para entender las dimensiones psicosociales de la persona. Mantiene una cierta distancia con el paciente por la carga de subjetividad que puede forzarle a asumir. Dicotómico o dualista porque considera al ser humano dividido en 2 dimensiones, la somática y la física, refiriendo que los problemas de salud afectan generalmente a una de las 2 esferas independientemente. Diagnóstico biológico. Su objeto de atención es el cuerpo humano y sobre esta base establece el diagnóstico y tratamiento. Y si no existen datos biológicos que confirmen los síntomas del enfermo, el problema se califica de funcional. Directivo, aquí el médico prácticamente, el paciente se limita a seguir las recomendaciones e indicaciones del médico, considerándose pues un paternalismo autoritario. Las deficiencias de este modelo biomédico, según Engel en el 1977, número 1, el criterio fundamental para el diagnóstico de la enfermedad es la presencia de anormalidades bioquímicas. Número 2, el diagnóstico descansa sobre lo que el paciente es capaz de comunicar al profesional de la salud. Número 3, los efectos de la enfermedad no finalizan cuando se han corregido las alteraciones fisiológicas. Y número 4, el resultado del tratamiento se verá influido decisivamente por la relación médico-paciente. Entrando de lleno en el modelo biopsicosocial, en 1977, Engel, un psiquiatra norteamericano, planteaba que las personas interactúan en el contexto social en el que vive el paciente, sus características psicológicas y también las biológicas. Las razones de este modelo biopsicosocial: una alteración bioquímica no siempre se traduce en enfermedad, la simple anomalía biológica no arroja ninguna luz sobre la significación última para el paciente, las variables de tipo psicosocial suelen ser importantes a la hora de determinar la susceptibilidad, la gravedad y el curso de la enfermedad. La aceptación del papel del enfermo no está determinada de manera mecánica por la presencia de una anomalía biológica, sino por interacción de aspectos psicosociales. El tratamiento biológico puede tener diversas tasas de éxito, influido directamente por las variables psicosociales, y la relación del profesional de la salud con el paciente también influye en el resultado terapéutico. Las diferentes áreas de aplicación de la psicocardiología, vemos que esta trabaja los aspectos psicológicos que se vinculan a la prevención primaria o secundaria de la enfermedad coronaria y su rehabilitación, aspectos psicológicos relacionados con los procedimientos invasivos y aquellos que se derivan de la hospitalización en fase aguda del padecimiento y estado crítico del paciente.
así como aquellos vinculados a los comportamientos sexuales del cardiópata y su relación con la enfermedad coronaria, y aquellos de orden cognitivo que pueden dañarse como consecuencia de las enfermedades cardiovasculares, así como el estudio de las interacciones familiares y la intervención con sus miembros. Existen diferentes problemáticas a enfocar. Dentro de ellas mencionaremos los problemas de adherencia al tratamiento, los problemas asociados a la asunción de la enfermedad, los trastornos emocionales derivados de la enfermedad y los problemas psicológicos asociados a los cambios producidos por la enfermedad y la readaptación al medio. Factores psicológicos de riesgo, el proceso del estrés, perfiles de personalidad tipo A y D específicamente, emociones negativas y los hábitos nocivos para la salud. Por cuestión de tiempo solamente nos vamos a enfocar en esta ocasión en el proceso del estrés y su consecuencia en la enfermedad cardíaca. Empezamos definiendo el estrés como la respuesta del organismo de índole física o emocional a toda demanda de cambio real o imaginario que produce adaptación y o tensión. Este término fue introducido en el campo de la salud por el fisiólogo Walter Cannon en el 1932. Existen dos tipos de estrés, el euestrés y el distrés. El euestrés es el estrés con connotaciones positivas para la salud y se considera una forma básica de motivación. Ya el distrés es el estrés con connotaciones negativas para la salud y puede producir disfunciones, diferentes trastornos, enfermedades e incluso hasta la muerte. En este cuadro vamos a mencionar los rasgos de estrés positivo y estrés negativo y sus consecuencias a nivel emocionales. Primero, el euestrés va a tener alegría, felicidad, una activación óptima. Las consecuencias emocionales del distrés, hostilidad, ansiedad y miedo, depresión, hiperactivación sostenida. Dentro de las consecuencias biológicas, dentro del euestrés tendremos el fortalecimiento del sistema inmunitario, un mayor autocontrol de la activación cardiovascular. Ya pasando al distrés, incremento de la actividad cardiovascular, posibilidad de padecer cáncer, úlceras, artritis, entre otras. Dentro de las consecuencias conductuales vamos a tener el euestrés, incremento en la motivación hacia hábitos saludables, mayor adherencia y seguimiento de tratamientos médicos y facilidades para el diagnóstico y la negociación. Ya dentro del distrés, desarrollo de hábitos perjudiciales para la salud, aumento de probabilidad de accidentes por reducción de atención y concentración y actitudes violentas o agresivas. Ya dentro de las consecuencias psicológicas vamos a mencionar dentro del euestrés incremento de la autoconfianza y autoestima, mayor percepción del control, expectativas más realistas sobre consecución de metas, relaciones interpersonales más firmes y fluidas, mayor percepción de disponibilidad de apoyo social y capacidad de desconexión que evita sobrecarga. Dentro del distrés mencionaremos actitudes desadaptativas, incremento de la probabilidad de conflictos, incapacidad para relaciones interpersonales, menor percepción de disponibilidad de apoyo social, disomnias, disfunciones sexuales y distorsiones cognitivas. Existen diferentes fases de respuesta al estrés. La primera fase es la de alarma, donde el individuo se va a preparar para la acción, ya sea lucha o huida, fight or flight. La segunda fase es la resistencia, donde el individuo va a permanecer en acción de tal forma que se agotan sus reservas. Y número 3, el agotamiento, que es la tercera fase, donde el estrés se convierte en patológico y en enfermedad. Existen motivos por los que se llega al declive, al distrés. Primero, un agente estresante agudo, muy intenso o crónico. Segundo, una respuesta de estrés desmedida o insuficiente, debida fundamentalmente a trastornos de nuestra personalidad, carente de recursos o a enfermedades orgánicas, genéticas o adquiridas. Mencionar la alostasis, esta es la respuesta de los sistemas fisiológicos del organismo para recuperarse del estrés, del estado de estrés, evitando daños en él. Cuando la carga alostática a la que está sometida una persona es alta, un nuevo estresor puede ser suficiente para desencadenar la enfermedad. Hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, algunos tipos de cánceres, diabetes, entre otras. Existen diferentes tipos de síntomas, de alarma en la presencia del estrés. El paciente va a presentar cefalea persistente, fatiga habitual, va a tener sudoración continua, sarpullidos, alimentación excesiva, principalmente enfocarnos en aquellos que comienzan al consumo de tóxicos, aumento de la ingesta del alcohol, insomnio, sensación de fracaso, disfunción sexual, disfunción laboral. Y saber también que el estrés se asocia a diferentes enfermedades
diferentes sistemas, ¿no? El cardiovascular, tenemos la diabetes mellitus, a nivel del sistema digestivo, las ginecológicas, dermatológicas, trastornos nutricionales, neurológicos, osteomusculares, autoinmunes, emocionales, entre otros. Este estudio lo publicó el Lancet en el 2017, donde básicamente hay una relación entre la actividad de la amígdala, con el estrés, prácticamente, y su consecuencia a nivel cardiovascular con la aparición de eventos cardiovasculares. Vemos cómo el estrés, en este caso, activa la amígdala y esta pues produce una activación a nivel del sistema nervioso simpático, una activación a nivel de la médula ósea, provoca una inflamación a nivel arterial y esto consecuentemente pues eventos cardiovasculares. Podemos comparar aquí cómo se le dio seguimiento a estos pacientes a nivel con el PECT, tanto en la amígdala, tanto en la aorta y tanto a nivel de la médula ósea. Estos fueron pacientes que no presentaron eventos cardiovasculares y estos sí fueron pacientes que tuvieron eventos cardiovasculares a largo plazo, donde básicamente este estudio mencionó la relación que hay con el estrés, la activación de la amígdala y esta a su vez pues va a producir una activación, como ya vimos, a nivel de la médula ósea y de la inflamación a nivel arterial, dando como conclusión que existen diferentes mecanismos por los cuales el estrés emocional puede llevar a que existan enfermedades cardiovasculares. Este otro estudio fue el InterHeart, que ha sido el estudio más importante correlacionando el estrés laboral con la cardiopatía isquémica, donde se evidenció que hubo un aumento de 2.5 veces mayor en aquellos pacientes que se estresaban, o sea, que tenían mayor estresor laboral y como consecuencia pues había una mayor aparición de cardiopatía isquémica. El tratamiento del estrés, vamos a decir que debe existir un equipo multidisciplinario, cardiólogos, psicólogos, enfermeros, fisioterapeutas y nutricionistas. Dentro del tratamiento del estrés existen diferentes niveles de actuación. El primero es la prevención primaria, como todos sabemos, donde vamos a combatir los agentes estresores. El segundo es la prevención secundaria, donde vamos a detectar de manera precoz a aquellos individuos con estrés. Y ya el tercer nivel, que es la prevención terciaria, va dirigida a los pacientes que sufren enfermedades relacionadas con el estrés para que puedan recuperarse y volver a su vida normal. El tratamiento, medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas, dentro de ellas la rehabilitación cardiovascular integral, ejercicio físico, alimentación, dormir bien y la psicoterapia. Y culmino mi presentación con la frase de mi mentora. Me estoy formando actualmente en psicocardiología y la misma es la pionera de dicha área en América Latina, la doctora Mirta Laham. Esta dice que la psicocardiología, al reunir cardiólogos y psicólogos en un trabajo común, combate la deshumanización de los sistemas médicos, ayudando a la formación de profesionales con una visión más integral del paciente cardíaco, permitiendo una comunicación más fluida entre ambos y actuando así no solo desde la eficacia de un tratamiento médico, sino promoviendo estrategias que en cada caso tengan en cuenta las necesidades psicosociales del individuo afectado. Termino para llevar a casa. El abordaje del cardiólogo debe ir más allá del egreso de una emergencia, más allá de la alta médica de un internamiento y más allá de la simple toma de niveles tensionales y la posterior entrega de una receta al final de la consulta médica. Muchas gracias. Buenos días. Felicitar a la doctora Pamela Félix por tan brillante e interesante exposición. Agradecer la compañía de la doctora Clara Luz Encarnación y presentarle nuestro siguiente expositor. Nuestro siguiente expositor es el doctor Miguel Matos. El doctor Miguel Matos es egresado de Medicina de la Universidad Central del Este, posgrado de Medicina Interna en el Centro Médico UCE, posgrado de Cardiología, Instituto Dominicano de Cardiología, Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, fellow de Ecocardiografía en la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología. Con ustedes el doctor Miguel Matos y su interesante tema, tumores cardíacos benignos. Muy buenos días, gracias por la presentación. De manera inmediata vamos a comenzar con el tema de tumores cardíacos. Actualización a propósito de algunos casos clínicos a cargo de un servidor, Miguel Matos, con la colaboración de la doctora Pamela Santana. Ambos somos fellow de ecocardiografía de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología, bajo la dirección de la doctora Natividad Díaz, quien es jefa del departamento y jefa de enseñanza de nuestro centro.
El primer caso clínico corresponde a una femenina de 53 años de edad, la cual acude al centro por disnea de esfuerzo, ortopnea y edema de miembros inferiores. Al examen físico, como hallazgo de relevancia, un soplo diastólico en foco mitral y a nivel pulmonar, datos a favor de crepitantes húmedos en ambas bases. En los laboratorios, como hallazgo a mencionar, anemia moderada y alteración de la función renal. Se realiza electrocardiograma presentando datos a favor de bajo voltaje, una radiografía de tórax donde podemos evidenciar reforzamiento de la trama broncovascular con cambios intersticiales asociados, cardiomegalia y arco de la pulmonar aumentado. Se realiza un ecocardiograma transtorácico donde iniciando el abordaje paraesternal, eje largo, lo primero que llama la atención es una gran masa de aspecto heterogéneo con áreas ecogénicas sugestivas de calcificación en su estructura y áreas ecolúcidas sugestivas de, bien podrían ser áreas quísticas o de hemorragia dentro de la misma masa. Dicha masa protruye hacia el ventrículo izquierdo en diástole, ocluyendo el orificio mitral y produciendo una estenosis dinámica. En la evaluación del ventrículo izquierdo, podemos ver un ventrículo izquierdo con un tamaño conservado, así como con su función sistólica conservada. Continuando con el abordaje, a nivel paraesternal, eje corto de grandes vasos, podemos evidenciar la masa ya descrita, adherida al septum interauricular mediante un pedículo. Continuando con la evaluación, a nivel apical de 4 cámaras, que es la imagen de la izquierda, podemos evidenciar una aurícula izquierda dilatada con un volumen de 72 mililitros no indexado. Y en la imagen de la derecha, la paciente también presentó a la evaluación Doppler tricuspidia un flujo de insuficiencia moderado con una vena contracta de 0.6 centímetros y un gradiente máximo de 50 milímetros de mercurio para una HAP estimada moderada. Esta imagen en movimiento es una vista apical de 4 cámaras donde podemos definir mejor las propiedades y las características morfológicas de la masa descrita y apreciar también su fijación a el tabique interauricular a nivel de la fosa oval. Continuando con la evaluación, dicha masa ocupa aproximadamente un 85% de toda la aurícula izquierda y en la evaluación del flujo Doppler continuo mitral podemos realizar el cálculo de un gradiente medio, el cual fue de 13.6 milímetros de mercurio, sugestivo de una estenosis mitral dinámica o intermitente. En la imagen inferior podemos apreciar ya el tamaño de la masa, mejor definido, con un total de 6.8 por 2.5 centímetros. Concluyendo dicho estudio, con masa auricular izquierda, probable mixoma, estenosis mitral dinámica severa, dilatación de aurícula izquierda, insuficiencia tricuspidea moderada y una HAP estimada moderada. A manera de resumen, esta paciente presentó un empeoramiento durante su ingreso y durante su preparación para cirugía de resección de la masa, empeoramiento del cuadro clínico, lo que llevó a la realización de una prueba PCR COVID, la cual resultó positiva, siendo necesario la realización de un traslado a un centro para su manejo. Pasando al segundo caso clínico, corresponde a una femenina de 67 años de edad, la cual acude al centro por disnea, fatiga, leves esfuerzos, ortopnea y edema de miembros inferiores. Al examen físico, como hallazgo de relevancia, un ápex desplazado hacia sexto espacio intercostal con línea medio axilar. Se realiza electrocardiograma con conclusiones a favor de un bloqueo incompleto de rama derecha y datos sugestivos de crecimiento de aurícula izquierda. Se realiza una radiografía de tórax que, a pesar de la no tan buena técnica, se puede evidenciar rectificación de arcos intercostales, engrosamiento pariliar derecho, ateromatosis de aorta, datos a favor de cefalización de flujo y un arco de la pulmonar aumentado. Esta paciente se le realiza un ecocardiograma transtorácico, donde iniciando el abordaje paraesternal podemos evidenciar una gran masa heterogénea a nivel de la aurícula izquierda con una medida total de 4.2 por 5.7 centímetros. A la evaluación del ventrículo izquierdo, un ventrículo izquierdo de tamaño normal con hipertrofia concéntrica y función sistólica conservada. Se realiza un eje corto, grandes vasos, donde podemos evidenciar dicha masa
adherida al septum interauricular en las inmediaciones del área de la fosa oval. Mediante la evaluación del flujo transmitral y realización de planimetría al mismo, obtenemos un gradiente medio de 11.6 para una estenosis mitral severa, dinámica, y también la paciente presentó un flujo de insuficiencia tricuspidia moderada con una HAP estimada severa. A esta paciente le realizamos un ecocardiograma transesofágico donde, iniciando el abordaje a nivel de una vista 5 cámaras, podemos evidenciar con mayor detalle las características de la masa, su gran tamaño y sus áreas ecogénicas sugestivas de calcificación y áreas más ecolúcidas sugestivas de hemorragias o zonas quísticas. En la imagen inferior podemos apreciar ya el tamaño medido en este estudio con un total de 5.5 por 3.1 centímetros. Podemos apreciar una aurícula izquierda dilatada sin presencia de contraste espontáneo, lo cual va a favor de un tumor cardíaco primario. Continuando con la evaluación, realizamos un zoom a nivel de la vista 5 cámaras de transesofágico, donde podemos evidenciar el pedículo de fijación a cierta tabique interauricular de esta masa. Hacia la derecha, una vista de eje corto, donde evidenciamos también las características ya descritas de la masa. Concluyendo el ecocardiograma, con masa auricular izquierda, probable mixoma, una doble lesión mitral a predominio de estenosis severa, dinámica y una insuficiencia leve, una dilatación biauricular, una insuficiencia tricuspidia moderada y una HAP estimada severa. El tercer caso clínico corresponde a un masculino de 40 años de edad, el cual consulta por síndrome constitucional, fiebre, dolor torácico, artralgias, cefalea, pérdida de peso, aproximadamente 20 libras, disnea de reposo y leves esfuerzos. Dicho cuadro clínico de aproximadamente 3 meses de evolución. Al examen físico sin hallazgos de relevancia y en los laboratorios anemia moderada con alteración de la función renal. Se realiza el electrocardiograma, el cual no se evidencian grandes cambios. Iniciamos realizando un estudio transtorácico donde podemos apreciar una gran masa en aurícula derecha. Dicha masa es de bordes regulares, aspecto heterogéneo y, como podemos evidenciar en la imagen apical de 4 cámaras de la derecha, dicha masa tiene en su parte media áreas ecolúcidas sugestivas bien de región quística o hemorrágicas. Dicha masa ocupa el 80% de la aurícula derecha aproximadamente. Continuando con el estudio, en una vista subcostal podemos apreciar el tamaño ya descrito importante de la masa, y a la evaluación de la vena cava inferior, que es la imagen de la derecha, podemos apreciar que la masa se extiende inferiormente hacia la vena cava inferior, sugiriendo un origen secundario. Concluyendo ecocardiográficamente, como masa auricular derecha, cavidades derechas dilatadas, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, y una función sistólica conservada. A este paciente se le realizó una resonancia magnética cardíaca, donde se observa la masa heterogénea ya descrita en aurícula derecha, ocupando casi su totalidad. Dicha masa ejerce un efecto de masa, valga la redundancia, sobre la aurícula izquierda. A la aplicación del contraste, se observa realce tardivo heterogéneo de la masa en aurícula derecha, sugestiva ya de áreas de necrosis en la misma. En la imagen de la derecha, muy importante, en este paciente podemos evidenciar que dicha masa se extiende inferiormente hacia la vena cava inferior, la cual está importantemente dilatada, se describe un diámetro máximo de 4.7 centímetros, hasta su segmento visualizado en abdomen, donde se puede apreciar lo que es una masa renal derecha no bien delimitada. Concluyendo la resonancia como masa heterogénea en aurícula derecha con extensión inferior de la vena cava de probable origen secundario. Cabe destacar a manera de resumen de la evolución de este paciente que en septiembre de 2020 fue diagnosticado con carcinoma renal. 3 meses posteriores fue llevado a tratamiento quirúrgico por el mismo y actualmente está en resección, en plan de resección de la masa de la aurícula derecha para continuar con quimioterapia. Ya pasando un poco a la parte teórica, a pesar de que el tiempo es corto, hablarle un poco de los tumores cardíacos. Desde que se conoce su incidencia, los tumores cardíacos se han caracterizado porque tienen una baja frecuencia, así como constituir un desafío diagnóstico y terapéutico. Diferentes estudios de autopsia han reportado una prevalencia no mayor a 0.02% de la población general
destacando que solo el 5% del total de estos que afectan el corazón corresponderán a tumores cardíacos primarios. Aproximadamente 75-80% de estos van a ser benignos y más de la mitad de ellos corresponderán a mixoma y ya el otro porcentaje a otros como el fibroelastoma papilar, lipoma, fibroma y hemangiomas. En cuanto a la presentación clínica, lo más común es que se presente insuficiencia cardíaca con disnea, embolias, trastornos de la conducción, síndromes constitucionales, como vimos en el tercer caso clínico, muerte súbita y muchos pacientes pueden cursar asintomáticos donde el hallazgo suele ser incidental a la realización de un ecocardiograma por estudios de disnea o otros factores. También en los estudios post-mortem y también en la realización de cirugía cardíaca por otro motivo. En cuanto al estudio diagnóstico de lesión, va a ser el ecocardiograma, ya que va a proporcionar información acerca del tamaño, la extensión, ubicación y su repercusión hemodinámica. No obstante, será necesario la realización de otros estudios complementarios para determinar características como son la resonancia magnética cardíaca, tomografías e incluso tomografía por emisión de positrones para lograr una mejor identificación de la masa y de su extensión extracardíaca. Cuanto al tratamiento, eminentemente quirúrgico, suele ir de la exéresis simple de la masa hasta el trasplante cardíaco. Hablando un poco de los mixomas auriculares, que son los más frecuentes, como ya mencionamos, el 50% de todos los tumores cardíacos van a estar representados por los mixomas. Su incidencia va a ser mayor en mujeres, se describe 2 a 4 veces más que en hombres. El origen celular todavía es tema de debate, aunque se proponen células mesenquimales pluripotenciales, y su localización más frecuente va a ser en el septo interauricular adyacente a la fosa oval y representan el tumor de mayor resección. Estos usualmente tienen una base estrecha de unión o fijación a la pared cardíaca, la mayoría, que es el pedículo, ya mencionado, la mayoría, el 75-80% está localizado en la aurícula izquierda y el restante en aurícula derecha. Se considera ya excepcional encontrarlos en otras áreas como en aurículas o ventrículos. Y su edad promedio de aparición es entre la tercera y sexta década de vida por lo general. En el ecocardiograma se van a observar como masas heterogéneas con dos apariencias básicas, polipoides y papilares. Las polipoides son más grandes, tienen un núcleo más desigual y una superficie más lisa. Las papilares suelen ser más pequeñas, de una apariencia más estirada y suelen tener en su superficie vellosidades, lo cual las hace producir fenómenos embólicos en mayor frecuencia que en las polipoides. En cuanto a los tumores cardíacos malignos, vamos a tener que los no primarios son mucho más frecuentes que los primarios. Pueden afectar al corazón ya sea por extensión directa, diseminación hematógena, linfática o por extensión intracavitaria a partir de la vena cava inferior, como vimos en nuestro tercer caso clínico. La afección cardíaca por tumores malignos metastásicos se produce principalmente hacia pericardio y epicardio, y su procedencia suele ser principalmente de tumores hematológicos, pulmón y mama. Cabe destacar el melanoma, que es el tumor maligno con la tasa más elevada de metástasis pericárdica, y el carcinoma de células renales, que puede extenderse, como vimos en nuestro tercer caso clínico, desde el riñón a través de la vena cava inferior y hasta la aurícula derecha. Otros que lo hacen también, aparte del carcinoma de células renales, son los leiomiomas uterinos y los hepatomas. Continuando, son excepcionalmente raros, se pueden presentar en su mayoría como sarcomas, ser intramurales, tener una localización variable, rápido crecimiento, un gran poder destructivo que pueden llegar incluso a producir rotura del miocardio y tienen por lo general una alta mortalidad. Ya para concluir, el tiempo es corto, algunos datos para llevarnos a la casa, tener pendiente que van a ser poco frecuentes, pero hay que tenerlos pendientes cuando estamos realizando la evaluación de los pacientes, principalmente en aquellos pacientes con datos a favor de insuficiencia cardíaca, de una etiología no conocida. Hasta el 80% van a corresponder a tumores cardíacos benignos y el 50% corresponderá a mixomas. Tener siempre pendiente el diagnóstico diferencial de las masas cardíacas
ya sea con trombo, vegetaciones, principalmente por algunas características como son su localización, movilidad, aspecto visual y su efecto sobre muchas estructuras. Y un punto muy importante a tener pendiente es que llegar a un diagnóstico definitivo no siempre será posible, para lo que se requerirá estudio histopatológico de la masa y otros métodos más para completar el screening, como son resonancia magnética cardíaca y tomografías. Es cuanto, para mí ha sido un placer. Muchas gracias por la oportunidad de parte de la Escuela de Ecocardiografía. Gracias. Gracias a los auspiciadores de la cuarta reunión de expertos EIDOCA 2021. Auspiciador Diamante, AstraZeneca, con sus productos Forxiga, Sigduo y Betaloc. Rowe, con sus productos Olme2 y Cerevas. Panalab, con sus productos Atredan y Coropress. Cardiotech, con sus productos Presnife, Clocard, Glosar y Retarmio. Cardiomed Sued, con sus productos Candesar, Coroval y Valsartec. Bayer, con su producto Xarelto. Patrocinador Oro. Laboratorio Collado. Sanofi. Pfizer, con sus productos Eliquis y Aldactone. Saval, con sus productos Blox y Vaxalam. Megalabs, con sus productos Mantixa y Avepa. Cardioetic, con sus productos Corprexia B y Corprexia en sus presentaciones de 8, 16 y 32 miligramos. Asofarma, con sus productos Iltux e Iltuxam. Patrocinador Plata. Magnachem, con su producto Escorlat en sus presentaciones de 5, 10, 20 y 40 miligramos. Laboratorio Siegfried, con su producto Vimada. Ok. La siguiente pregunta es para el doctor Castillo. La siguiente pregunta es para el doctor Luis Castillo y su interesante tema sobre el impacto de la cardiotoxicidad. Y es que, ¿cuáles son los métodos que tenemos para detectar cardiotoxicidad? Buenos días. Los métodos que tenemos para diagnosticar la cardiotoxicidad, es importante que debemos hacer un diagnóstico precoz antes de que los efectos cardiotóxicos se evidencien de manera sintomática. El gold estándar es la resonancia magnética cardíaca, porque es más reproducible, pero su accesibilidad y su alto costo no permite que sea la técnica más implementada. Entonces tenemos otras técnicas como son la ecocardiografía, que si bien es cierto que no es tan reproducible y es operador dependiente, esta es muy asequible y tiene un bajo costo. ¿Qué inconveniente tiene el ecocardiograma bidimensional? Y es que esta detecta cambios en la fracción de eyección, pero ya como un factor tardío. Pero tenemos otras técnicas como es el estrés longitudinal global, que predice de manera precoz cualquier efecto cardiotóxico a la posterioridad. Se describe que si hay una disminución del estrés longitudinal global mayor de 10 a un 15%, es un paciente que tiene factores de riesgo para desarrollar una cardiotoxicidad. Por eso está implementado de que todo paciente que se va a someter a una terapia antineoplásica tenga este estudio antes, durante y después del proceso quimioterapéutico en este caso. Otros factores que nos ayudan a diagnosticar la cardiotoxicidad son los biomarcadores. Dentro de ellos, la troponina I, que conjunto con el estrés longitudinal global permiten predecir que un paciente puede desarrollar la cardiotoxicidad.
no está bien fundamentado lo que son los péptidos natriuréticos. Estos no han determinado que un factor predictor de cardiotoxicidad. Hasta el momento tenemos esos dos estudios. Gracias. La Sí, doctora muchísimas Lidia gracias. Soto. Tenemos otra pregunta de la doctora Lidia Soto sobre si se ha considerado este tema como parte del programa de formación de cardiólogos. Es para la doctora Félix, para la doctora Pamela. Sí, doctora Lidia Soto, buenos días. Actualmente, como hemos visto, es un tema de suma importancia, el cual hasta el momento no se ha considerado incluir como parte de la formación de los cardiólogos, pero creo que esto a partir de ayer, no hoy, debe implementarse en la formación de los cardiólogos, ya sea por parte de la Sociedad Dominicana de Cardiología o ya sea incluirlo en la parte de formación de las diferentes residencias médicas. Actualmente estoy cursando con mi preparación en Argentina, con la pionera, como bien mencioné, la doctora Mirta Lajan, y esperamos poder, con los conocimientos adquiridos, poder brindarlos a nivel nacional. Gracias. Okay. Tenemos otra pregunta que es para el doctor Miguel Matos. Y la pregunta es la siguiente. Si tenemos un paciente que se le ha extirpado un tumor cardíaco, ¿tiene él recidiva? ¿Y cuáles serían los? Me repite la pregunta, que no se cortó un poquito. Ok. Si tenemos un paciente, la pregunta es que si tenemos un paciente al cual se le extirpó un tumor cardíaco, que si este puede presentar recidiva, ¿y cuáles serían los métodos? O sea, ¿qué haríamos para el seguimiento de dicho paciente? Sí, bueno, como expliqué anteriormente, el tratamiento de elección va a ser la extirpación del tumor, a excepción de que hayan casos en los que se contraindica la cirugía como demencia. Bueno, puede haber recidiva, principalmente en el caso de, hablando de los mixomas, que son los más frecuentes. En este caso, lo que se haría sería un seguimiento ecocardiográfico durante por lo menos 5 a 6 años con un ecocardiograma anual. Por lo general, la supervivencia es buena, de un 95% en los primeros 3 años, pero suele aparecer recidivas, principalmente del mixoma, que como dije es el más frecuente. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Pues, si no hay más preguntas o comentarios, queremos agradecer al Círculo de Egresados, felicitar a todos nuestros expositores y sobre todo a cada una de las personas que nos han acompañado desde ayer apoyando esta excelente actividad. Continuemos disfrutando de ella. Muy buenos días. Buenos días.